Gracias, Sebastián. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches con todos. Gracias al CAI, al doctor Abel por invitarme nuevamente a esta edición de la Cumbre de Mujeres en el Mundo del Arbitraje, que creo que es un evento magno y súper importante de todas las personas y mujeres, sobre todo que nos dedicamos a ver arbitraje y en este caso, en esta mesa en especial, con Mitzi y con Raquel, que también se dedican a lo mismo, pero en cada una en sus diferentes ramas, digamos. Bueno, el día de hoy me han pedido hablar un poco de la administración contractual o la importancia de la administración contractual cuando hablamos de contratos estandarizados, ya sea FIC, NEC, ante un eventual arbitraje construcción. Y lo que yo quiero destacar en realidad acá es un aspecto que en la práctica de proyectos de infraestructura, ya sea túneles, carreteras, aeropuertos, suele marcar la diferencia entre un contrato que avanza con previsibilidad, digamos, y uno que termina finalmente en un arbitraje súper complejo, ¿no? Y es esta importancia, evidentemente, de una buena administración contractual, especialmente en el contexto de estos proyectos de gran envergadura, ¿no? En los últimos años, en realidad, hemos visto cómo los arbitrajes de construcción ya no giran únicamente en torno a una interpretación jurídica, pragmática del contrato, sino que cada vez más sobre la evidencia objetiva de la gestión contractual del día a día, de la ejecución del contrato, en cómo se notificó, cuándo se notificó, realmente se documentó, hubo una alerta temprana, eventos compensables y entre otros que marcan la diferencia entre la parte que tiene, digamos, una solidez más pragmática o mejor posicionada en un eventual arbitraje, ¿no? Entonces, ¿por qué la administración contractual es tan crítica cuando hablamos de contratos FIDIC y contratos NEC? Vamos a hablar primero un poco de los contratos FIDIC y qué es lo que ocurre en los contratos FIDIC. En ambos modelos, en realidad, tanto en FIDIC y en NEC, aunque las filosofías realmente son distintas, desplazan gran parte del riesgo a la gestión diaria del contrato, ¿no? Tanto del contratante como del contratista. Y no solo a lo que el texto diga finalmente, porque cada contrato, y evidentemente por eso su nombre de contratos estandarizados, tiene una estructura especial, tiene la división de los riesgos bien establecida en cada parte y por eso se hace un poco más, digamos, establecida a diferencia de si vemos nosotros una obra pública bajo la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Entonces, en FIDIC el énfasis está en, por ejemplo, no, las notificaciones formales cuando hablamos de alertas tempranas y eventos compensables, ¿no? La famosa cláusula 20 y la 20.1 y la 21 también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que el contratista tiene que avisar por escrito y a tiempo cuando ocurre un evento que le impacte, ya sea en costo o en plazo, ¿no? Y si no avisa dentro del plazo, finalmente pierde el derecho al claim, ¿no? Al reclamo. Entonces, si no notifica, finalmente es como si nunca hubiera reclamado. Lo otro también es este claim que esté finalmente bien armado y bien presentado, ¿no? Entonces, con pruebas reales, cuando también se evidencia un cronograma, por ejemplo, cuando hablamos del contrato línea base en un contrato de obra, cuando esté bien establecido, cuando se hayan presentado diferentes early warning, que hablamos de las alertas tempranas, los eventos compensables, cuando hay una trazabilidad y una cuantificación transparente y también sustentada. Y por último, cuando hablamos de los contratos FIC, también hablamos de este rol activo del ingeniero para determinar y certificar, porque finalmente el ingeniero, y aunque a mí me ha pasado porque he visto diferentes proyectos en el que a veces está parcializado para algún lado, este es el primer escalón ante una disputa o alguna controversia que hubiera surgido entre las partes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí el ingeniero cuando hablamos de los contratos FIDIC? Va a analizar el reclamo, pide aclaraciones, determina también si corresponde o no mayor plazo o mayor dinero en este caso, cuando haya un perjuicio económico y también va a certificar diferentes pagos adicionales. ¿Y qué pasa cuando hablamos de NEC, ¿no? Acá en NEC incluso la administración contractual y la exigencia es aún mayor, porque tienen plazos más cortos para presentar las alertas tempranas, los eventos compensables, evitan en realidad este tipo de alertas que el problema crezca y que finalmente probablemente llegue simplemente a una sumisión formal ante un DAP y no llegue a un eventual arbitraje, ¿no? En NEC, a diferencia del FIC, funciona y apremia en realidad la agilidad
y la documentación en tiempo real, ¿no? Finalmente, cuando llega a un arbitraje, lo que pasa es que el tribunal le pregunta, ya, ¿y presentaste la alerta temprana respecto a la controversia? Me invento, que estés reclamando sobre un suministro eléctrico, finalmente no, a veces no pasa. Y en NEC funciona súper más rápido y tiene que haber un administrador contractual que finalmente gestione de mejor forma para que el proyecto avance como debería ser, ¿no? Y lo segundo que también quería mencionar es cómo se refleja esto, cómo se refleja todo este dinamismo de administración contractual ante un eventual arbitraje de construcción. La experiencia en realidad creo que muestra que un tribunal arbitral, como mencionaba, no apremia a la parte que tiene la razón técnica, sino a la que puede demostrar con trazabilidad, con consistencia documental y el cumplimiento también procesal respecto a los plazos, que evidentemente ejecutó alguna acción, cumplió alguna obligación contractual o presentó alguna alerta o un NOT también cuando quiere reclamar algo, ¿no? Entonces, en un arbitraje, por ejemplo, las preguntas que diferencian y marcan la pauta en todo caso son, por ejemplo, ¿se emitieron las notificaciones dentro del plazo? ¿Existe un registro de comunicaciones, las instrucciones del ingeniero? Estas comunicaciones que hay por el ACONEX, que es bastante común en este tipo de proyectos de infraestructura, la cuantificación y los respaldos fueron realmente preparados en el momento oportuno, y aquí tiene que ver mucho el tema del departamento o el ingeniero de costos y presupuestos que tenga que evaluar todo este tipo de aristas cuando hay un reclamo meramente económico, ¿no? Entonces, cuando la administración contractual finalmente es débil, las posiciones procesales también se van a debilitar, ¿no? Entonces, en cambio, a diferencia de cuando es sólida, la parte va a tener, en este caso, el contratista o finalmente también el contratante, va a tener un caso más claro, más defendible y también más cuantificable, incluso antes que llegue al arbitraje, ¿no? Ya como conclusión, yo creo que estos contratos estandarizados, FIDIC y NEC, en sus diferentes ediciones y en sus diferentes tipos de libros, demuestran y evidencian que la administración contractual no es solamente un trámite como finalmente ahora, hoy en día, que están, digamos, entrando a la vanguardia y nuestra ley de contrataciones con el Estado quiere jalar un poco esto de lo bien estructurado que están. Finalmente no es un trámite. Yo creo que es una herramienta estratégica que integra lo técnico, lo legal y también lo operativo del día a día del proyecto frente a un arbitraje, ¿no? Se vuelve una especie de columna vertebral del caso y del proyecto que permite finalmente demostrar con documentos, con registros, con fotografías, con cronogramas, cómo se desarrolló finalmente el proyecto y cómo sustenta cada posición y cómo debería prevalecer frente a un tribunal arbitral. Muchas gracias. Gracias, doctora Nicole Camarena. Y eso es cierto, la práctica en temas de construcción requiere una preparación previa. No basta con que al momento que surge la discrepancia y quieras someterlo a arbitraje, comiences a armar toda la documentación. Los contratos estandarizados se caracterizan por necesariamente pasos previos que vas a requerir tener. Y como lo he señalado, si por ejemplo tienes un evento que te va a impactar, emitir tu alerta temprana es un punto clave, porque la alerta temprana es lo que te va a dar paso a ti a poder de alguna forma solicitar un evento compensable. Y eso es lo que va a sustentar, al fin y al cabo, tu pretensión y posiblemente darte la razón. Y es curioso porque si bien nuestra ley anterior, la 3225, seguía un modelo similar que había que emitir, por ejemplo, para el tema de ampliación de plazos, comunicaciones, precios y todo lo demás, nos hemos dado cuenta que era muy difícil para el contratista poder hacerlo. De hecho, muchos arbitrajes suelen verificar simplemente las formalidades y al no tener este requisito se descarta la pretensión. Llevar ahora esta evolución a un paso tan acelerado con la 3269, que prácticamente está introduciendo estos contratos estandarizados en todos sus modelos y tipos, es una experiencia que no lo ha vivido todavía directamente un contratista bajo la ley de contrataciones con el Estado. No queremos dejar de lado, por ejemplo, los ejemplos de los colegios bicentenarios u otros que hayan tenido el uso de los contratos NEC o FIDI, que también fueron juegos panamericanos, pero son experiencias muy particulares y casos muy alejados de lo que sería la realidad de la contratación pública y a lo que se van a tener que enfrentar ahora los administradores de contratos una vez entren estos ya proyectos de alta envergadura en construcción o proyectos de carretera o incluso proyectos de desarrollo de industria. Pero vamos a ver cómo poco a poco es que se va construyendo. Y destacó mucho las palabras que ha señalado. El tema de un administrador de contrato no es meramente emitir documentos, sino tener este acompañamiento continuo junto con el ejecutor de la obra. Y es que es una pieza clave y se va a volver aún más una pieza con mayor valor si es que saben aplicarlo de la forma correcta. Y con eso quiero agradecer nuevamente a la doctora Nicole Camarena y darle el paso ahora a la doctora Raquel Molina,
quien es asociada senior en el área de arbitraje y litigios de Ferrer, se graduó por excelencia en la Universidad Católica Boliviana San Pablo de la Paz, es becaria Fulbright con un LLM en la University of Cincinnati y cuenta con experiencia en firmas de Bolivia y Estados Unidos. Además, debemos señalar que su práctica se centra en la resolución alternativa de disputas en los sectores de construcción, temas financieros y seguros, y nos va a apoyar con el tema de tendencias y modernización del arbitraje comercial. Muchas gracias, querido Sebastián, y un saludo a todos, en especial a mi colega Nicole, con la que estuvimos hace muy poco aquí en Bolivia también conversando de estos temas tan interesantes y me alegra ver la presencia de varias personas aquí para escuchar lo que les quiero compartir. Sebastián, quería hacerte una consulta si puedo compartir una breve presentación que he preparado. No hay problema, está habilitada para poder compartir. Ok, perfecto. Em, a ver, tendría que ser esta, pero no me sale. Mm, mm, Ahí está. Bien. Bueno, me ha tocado comentarles un poco sobre las tendencias del arbitraje comercial. Obviamente, no soy una abogada peruana, soy abogada boliviana, así que les daré un poco la perspectiva boliviana y de arbitraje internacional que me ha tocado ver. Y he rescatado tres temas que se podrían hablar como tendencias dentro del arbitraje comercial, entendiendo que cada tipo de arbitraje tiene sus propias particularidades y he escogido estas tres porque me parecen que son, si bien no necesariamente las más nuevas, las que van a ir creciendo más, ¿no? Entonces, la primera tiene que ver con las disputas con activos digitales como un protagonista emergente. De hecho, Bolivia ha tenido un auge muy importante con el uso de criptoactivos, dada la iliquidez de dólares que hemos vivido a partir más o menos del 2023. Se ha empezado a utilizar muchos criptoactivos y tanto su regulación como la solución de disputas relativas a estos criptoactivos van a ser una tendencia que me parece que va a comenzar a verse en el futuro cercano. Lo segundo tiene que ver con el crecimiento de un tema que, si bien ya lo conocemos, que es el financiamiento por terceros, tiene que ver con la regulación de este tipo de financiamiento. Y el tercero, que mis colegas también ya lo han hablado un poco, tiene que ver con las reglas especializadas según el sector o el tipo de disputa. Respecto a los activos digitales, me ha parecido muy importante este dato que he encontrado, que el valor circulante de los activos digitales supera los 50.000 millones de dólares. Estamos hablando de que una cantidad muy importante de dinero está algo así, por así decirlo, como que manifestada en forma de activos digitales. Y la particularidad de los activos digitales es que están en un blockchain y que no necesariamente, o mejor dicho, la característica principal de estos criptoactivos es que no están vinculadas ni a un país, ni a un banco central, ni a un tesoro de la nación, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el arbitraje va a ser una gran forma de resolver disputas sobre criptoactivos justamente por su deslocalización, ¿no? Justamente por el hecho de tener reglas claras que se aplican al arbitraje internacional, que permiten la ejecución de laudos en otros países, etcétera. Y revisando sobre las reglas que podrían aplicarle a el nexo geográfico de un criptoactivo con un lugar, he encontrado, que si bien no es del mismo tema, unas directrices del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la imposición a los criptoactivos, ¿no? Básicamente, dónde tiene que tributar una persona o dónde tributa un criptoactivo. Si yo tengo un Bitcoin, lo tributo en Bolivia, lo tributo donde sea que lo esté vendiendo, justamente por no estar en un lugar físico o no estar anclado a un banco central boliviano, por ejemplo. Me parece que, o mejor dicho, no me sorprendería que haya directrices de este tipo para la resolución de disputas sobre criptoactivos, justamente por su deslocalización.
y esto inevitablemente trae riesgos de ejecución. De nuevo vuelvo al ejemplo boliviano porque es el que conozco. Hasta hace más o menos 2 años, los criptoactivos y la venta de criptoactivos era una actividad prohibida específicamente por el Banco Central. Y esto se ha ido liberando justamente por la crisis de liquidez de dólares, pero creo que este tema va a ser muy importante cuando surjan las disputas, pero cuando se resuelvan más que nada, porque al no tener este nexo geográfico, donde sea que vayamos a intentar ejecutar una decisión sobre esta disputa, vamos a tener que revisar las reglas específicas de su tratamiento, ¿no? Entonces puede que nos encontremos con un caso como Bolivia, en el que tener o vender criptoactivos sea algo prohibido, que era algo prohibido, y ahí pues tendremos que ponernos creativos. El segundo tema es el de los famosos TPFs, del Third Party Funder, los financiamientos por terceros. Este tema ya es habitual, y la ventaja que tiene es que permite el acceso a la justicia a partes de recursos limitados. Para quienes estén un poco más familiarizados con esto, el financiamiento por terceros implica que una empresa, una entidad financia a alguien para que esta persona pueda llevar adelante una causa, pero tiene ciertas complejidades que se han ido descubriendo en la práctica, y lo ponía ahí como los riesgos. em, que tiene que ver con el conflicto de intereses, con la posible recusación de los árbitros, dependiendo de si tienen relación o no con la parte que financia el litigio, porque se crea ahí una discusión sobre quién es realmente la verdadera parte que está en el arbitraje. Incluso se ha hablado de extensión de la cláusula arbitral, hasta qué punto se manejan las reglas de una parte para una parte que técnicamente no es, como es el financiamiento por terceros. Y he encontrado un artículo que decía que para este año, para el 2025, se anticipaba una mayor regulación justamente para resolver esas cuestionantes. Que haya una transparencia sobre no solamente quién es el financiador del litigio, sino también en qué condiciones o cuáles son las cláusulas que tienen la parte a la que se financia y el financiador. La identidad de los financiadores, obviamente, y los límites de retorno, vale decir, los límites de utilidad que podría tener un financiador si al final de la disputa resulta vencedora la parte a la que está financiando. Y si bien este artículo decía que una de las tendencias para este año era la de regular, he encontrado dos casos que me parecen interesantes para compartirles. El primero tiene que ver con esta actualización de que la Unión Europea decidió, o más bien no, decidió en contra de regular a los terceros financiadores. Esto es muy reciente, de hace una semana literalmente. Em, Porque, de nuevo, la tendencia era hacia regular, la tendencia era hacia establecer reglas claras. La Unión Europea dijo, no lo vamos a hacer. Otro caso que me pareció muy interesante para compartirles es esta decisión del Tribunal Superior de Justicia. Este es un recurso especial en Brasil, en Sao Paulo. ¿Y qué se decidió en este recurso? Básicamente un aval a los terceros financiadores. En primer lugar, decía que existe una plena compatibilidad entre la financiación de litigios con el sistema jurídico brasilero, porque en muchas legislaciones, la boliviana también lo maneja así, la, el financiamiento de litigios quizás no está totalmente regulado, porque nuestros códigos civiles tienen al menos 20, 30 años, pero sí existe la figura de la cesión de derechos o la cesión de litigios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se decidió en esta sentencia? Que el sistema jurídico brasilero sí era compatible con la financiación de litigios, lo cual quiere decir que había la posibilidad o seguramente una de las partes habrá planteado el argumento de que no era compatible, ¿no? Y lo segundo es, el segundo aspecto importante de esta decisión es que protege la confidencialidad del acuerdo de financiación, que es básicamente el acuerdo entre el financiador y el financiado, que establece las reglas de participación del financiador en el litigio. Incluso, y es muy común que los terceros financiadores tengan no solamente una participación en la cuantía, pero en la estrategia del caso, en la decisión respecto a los abogados patrocinantes, en la decisión de árbitros, etcétera.
¿Y qué dijo esta sentencia? Protege la confidencialidad de este acuerdo y además entiende que no es necesario revelar la identidad del financiador cuando estos casos son irrelevantes para el examen del asunto en cuestión. ¿Cuándo podría ser relevante revelar la identidad del financiador? Les hablaba hace un segundo sobre los casos de recusación, ¿no? Si hay una relación directa o de parentesco, por ejemplo, el extremo más obvio, si hay una relación de parentesco entre uno de los árbitros del caso y el tercero financiador, si bien no es parte, tiene un interés en el caso, entonces ahí es una situación en la cual la identidad del financiador es relevante para el examen del asunto. Pero ¿qué dijo esta sentencia? Salvo hay una conexión entre esa necesidad de revelar y el examen que se va a hacer de ese asunto en cuestión, no es necesario que se revele la identidad del financiador. En pocas palabras, esto es como un límite a la transparencia que se estaba buscando regular respecto a los terceros financiadores. Y como tercera tendencia, por así decirlo, está el auge de las reglas y los centros especializados por sector. Hace unos momentos nos comentaban en la mesa anterior que ha habido un auge de centros arbitrales en el Perú. Pero más allá del número de centros arbitrales que se están creando, también están empezando a aparecer muchos centros arbitrales especializados, ¿no? Y como hablábamos, seguramente va a surgir un nicho más importante en tecnología respecto a los criptoactivos, sobre los activos digitales. Y las instituciones no solamente se están adaptando a estas reglas, sino están creando nuevas formas de solucionar estos conflictos. Simplemente como un par de ejemplos de esta resolución muy específica por sector, tenemos al TAS, al Tribunal Arbitral para los Deportes, y los procesos arbitrales ante el Centro de Arbitraje de la OMPI, de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Solamente viendo esos dos ya tenemos una idea de que hay una tendencia hacia la especialización por sector, no solamente en cuanto a la práctica de las firmas, de los árbitros, sino a los centros de arbitraje en especial. Y bueno, sin duda esto trae un beneficio, aumenta la especialización, aumenta la eficiencia en la solución de disputas, y creo que también es una oportunidad muy importante para los abogados practicantes porque dada la pluralidad de áreas que se están abriendo, de más reglas, de más centros que se están creando, pues también va a haber en consecuencia más oportunidades para los abogados que nos encanta dedicarnos al arbitraje para encontrar más nichos de trabajo, lo cual me parece siempre una, una gran ventaja. Y bueno, esto simplemente para finalizar, ¿qué implicaciones me parece que tienen estas tendencias? De nuevo, la tendencia hacia la especialización quiere decir que uno se tiene que adaptar más a las estrategias, no solamente en cuanto a nuestra propia práctica, sino también a elegir a árbitros más especializados, probablemente a considerar este tipo de figuras como la financiación por los terceros. Eh, Ha habido, creo que, toda una mesa sobre la inteligencia artificial, seguramente han hablado mucho de eso. Y también me parecía muy importante poner la regulación de estos temas en las cláusulas arbitrales. Por ejemplo, el caso de la competencia internacional de arbitraje este año, que fue justamente en Lima, tenía que ver con el uso de la inteligencia artificial en un laudo, ¿no? Me parece que vamos a empezar a ver cláusulas arbitrales que permitan o prohíban a los árbitros o al centro de arbitraje utilizar inteligencia artificial en sus decisiones, en especial, obviamente, en la emisión del laudo. Y bueno, como conclusión final, creo que siempre la conclusión de cualquier tendencia es que los despachos, las empresas, los abogados, los árbitros, nos tenemos que preparar, tenemos que combinar todos estos conocimientos de base que tenemos con los avances tecnológicos y de nuevo el énfasis en los sectores específicos que estamos atendiendo. Sin más, esa es mi presentación y bueno, estoy atenta a cualquier consulta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Raquel. Y cuanto al tema de especialización, es una tendencia que acá en Perú no deja de ser extraña. De hecho, hace aproximadamente 3 semanas
se aperturó por primera vez un centro especializado en lo que es arbitraje portuario, junto con la Autoridad Nacional Portuaria o la Autoridad Portuaria Nacional, y eso enmarca cómo está en el cambio. Sí, es cierto, tenemos una muy buena cantidad de árbitros en Perú especializados en tema de contratación estatal, comercial y otros, pero sectores que se están volviendo relevantes por el cambio mismo que está sucediendo en el Perú, como el tema marítimo y portuario, no han sido muy tocados y desarrollados. Y al tener ya un centro que se especialice en esto, no solamente va a llevar a que las disputas se resuelvan en Perú y a través de estos centros especializados, sino también a que los árbitros también vean otros focos a dónde ir, ya no solamente estar en un sector como el de contratación pública, construcción, o incluso algunos temas comerciales, sino ver, hay temas regulatorios de gran interés, como lo es el tema regulatorio portuario y como lo es también los sectores de energía y minería, que son justamente parte de la siguiente más densa que vamos a abordar. Y con eso quiero agradecerle nuevamente por su participación y con esto darle paso a la doctora Mixi Longa, quien es miembro del equipo de energía, minería y recursos naturales del estudio Filippi Preto Carrizosa Ferrero du Iuria. Tiene ejercicio profesional en temas regulatorios y corporativos vinculados con la ejecución de proyectos mineros, incluyendo la asesoría en la obtención de permisos y resolución de conflictos, y ha sido reconocida por 4 años consecutivos como Associate to Watch por Chambers and Partners y ha sido nominada como parte del shortlist de Women in Business Law Awards del 2024 para lo que es el sector América. Mitzi además ha sido miembro del equipo MUD de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ganadora de la 9ª edición de la Competencia Internacional de Arbitraje organizada por la Universidad de Buenos Aires y además fue reconocida con el premio a Mejor Oradora de dicha competencia. Actualmente también se desarrolla como coach para la misma universidad y nos va a apoyar con el tema arbitrajes de inversión en minería, experiencias y tendencias globales. Con esto le doy pase a la autora Mitzi Longa. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a la organización por la invitación. Es un placer compartir con todos ustedes los conocimientos que puedo tener. Y bueno, sin más, voy a dar pase a mi exposición, ¿no? El tema que me ha tocado es un tema que me apasiona porque particularmente estoy muy involucrada en el tema minero, que en realidad en el caso peruano la minería es una actividad de gran importancia. Todos sabemos que es casi el 8.5% del PBI, representa el 8.5% del PBI y además es fundamental para el desarrollo en la medida que genera trabajo para más personas, genera pago de impuestos que son muy importantes para nuestro país, lo que implica también desarrollo social y también de las mismas comunidades o regiones en donde se ejecutan los proyectos, ¿no? Entonces, es muy importante esta actividad y esa es la razón por la que muchos países están interesados en capturar la inversión que se puede dar en este sector, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué es relevante para un inversionista o qué considera un inversionista al momento de entrar, por así decirlo, a un país e invertir en el tema minero? Pues, entre otros, va a considerar sin duda el potencial geológico, ¿no? Si no hay potencial geológico, si no hay la riqueza, que en este caso nuestro país sí la tiene, si no hay esa riqueza en recursos, pues no va a decidir invertir en ese país, pero más allá de eso hay otros factores que tome en consideración, ¿no? Dentro de estos factores, por ejemplo, están qué tanto ese país puede ofrecer en política tributaria, qué puede ofrecer en temas de infraestructura, ¿no? Cómo es que si va a desarrollar su proyecto, si cuenta con carreteras, si van a haber aeropuertos, si van a haber ferrocarriles, si va a poder transportar la carga o no. También ve la mano de obra, entre otros, pero uno de los factores más importantes que considera es el tema de la seguridad jurídica. Si ese país le ofrece seguridad jurídica para que pueda realizar su inversión en ese estado, ¿no? Y justo en línea con eso, el hecho de que la inversión se vea condicionada por la seguridad jurídica que ofrece un país, es que ha generado la tendencia de que los países también
firmen convenios bilaterales o tratados bilaterales de inversión, los BITs, los TLCs, que de una u otra manera protegen también estos acuerdos internacionales sus inversiones y les dotan de esa seguridad jurídica que necesitan, ¿no? Estos mecanismos que garantizan la seguridad de las inversiones permiten que ante una controversia se pueda activar los arbitrajes de inversión, generalmente que se llevan a cabo ante el CIADI, ¿no? Y eso es lo que ha generado que haya un auge en realidad en los arbitrajes de inversión de proyectos mineros internacionales, ¿no? Y esto no pasa desapercibido. De hecho, si vamos a las estadísticas del mismo CIADI, que disgrega por sectores los porcentajes de casos y disputas que se llevan ante este organismo, tenemos que el sector de minería, petróleo y gas representa el porcentaje más alto de los casos que se presentan ante el CIADI, con cerca de un 43%. Estamos hablando casi la mitad de los arbitrajes CIADI son en minería, petróleo y gas, ¿no? Y eso por varios factores, ¿no? Unos de los principales factores son que las ventajas que también ofrecen los arbitrajes de inversión, que son la neutralidad, la especialidad que tienen, en este caso, que pueden tener los tribunales arbitrales, la celeridad con la que se da el proceso, la agilidad con la que se lleva a cabo el proceso y la flexibilidad, entre otros, que garantizan estos procesos, ¿no? Y yendo un poco más o adentrándonos en cuáles son las garantías que generalmente ofrecen, porque eso varía obviamente en función de cada acuerdo internacional que se haya suscrito, ¿no? Pero cuáles son las garantías que generalmente ofrecen estos acuerdos internacionales son, por ejemplo, el trato nacional. ¿Qué implica el trato nacional? Que el Estado anfitrión o receptor de la inversión, en este caso, debe otorgar a los inversionistas del Estado, en este caso contratante, un trato que no sea menos favorable al que da a sus propios nacionales en circunstancias similares, ¿no? Entonces, esto es bastante relevante y es una garantía fundamental. Otra garantía importante es el trato de la nación más favorecida, o sea, que lo que implica es que en este caso, el Estado anfitrión que recepciona la inversión debe otorgar un trato al inversionista que sea no menos favorable que el trato que da a terceros que no son parte de ese acuerdo, que tiene todo el sentido, ¿no? Mi inversión tiene que estar tutelada y el trato que se debe garantizar es no menor al que se da a los nacionales de otros estados en circunstancias similares, obviamente, ¿no? Otra de las garantías es el nivel mínimo de trato, ¿no? Que eso se basa en función del derecho consuetudinario, ¿no? En este caso, el Estado anfitrión debe otorgar a los inversionistas un trato acorde con esa práctica generalizada y el derecho consuetudinario, ¿no? Que implican también el trato justo y equitativo. Y uno de los puntos más importantes, y creo que es el que más interesa para los temas de minería, sobre todo, es el tema de la expropiación, ¿no? Que en los acuerdos bilaterales se garantiza o en estos acuerdos de protección de las inversiones se garantiza que el Estado anfitrión no puede expropiar ni de manera directa ni de manera indirecta las inversiones que realiza, en este caso, el Estado contratante, ¿no? El nacional del Estado contratante. Esto, ¿por qué es particularmente importante? Porque la mayoría de casos, y a eso vamos a ir, a los casos, a la práctica, o particularmente en temas de minería, han estado muy relacionados a expropiaciones que se dan de las inversiones o de los proyectos mineros, ¿no? Y ya para ir al tema de la casuística, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos y disputas que están relacionados con proyectos, en este caso mineros, que es el tema que nos estamos concentrando? El primero es el riesgo de expropiación directa. ¿Qué
¿Qué supone en este caso una expropiación directa? La expropiación directa es ya muy poco común porque los estados son cada vez más conscientes que hay una percepción muy negativa asociada con la expropiación formal y directa de la propiedad, ¿no? Eso tiene un alto costo en realidad, ¿no? En el caso o en los casos de expropiación directa, eh, supone la toma de la inversión, pero a través de un mecanismo que es directo sobre la inversión. Para poner un ejemplo, uno de los ejemplos más ilustrativos es el caso de South America Silver con Bolivia, ¿no? En este caso, la empresa South American Silver tenía un proyecto que comprendía 10 concesiones mineras y que ese proyecto, South America es una empresa de Reino Unido, así que estaba involucrado el TBI que está suscrito entre Bolivia y Reino Unido, que desde 1988. Entonces, esta empresa tenía 10 concesiones mineras que habían sido legítimamente otorgadas por Bolivia y Bolivia emite un decreto y a través de este decreto le expropia, le quita la propiedad directamente de esas concesiones mineras para transferirlas a una empresa estatal de Bolivia. Eso, como les decía, actualmente es visto, es más burdo porque es directo, ya no suelen hacerlo los estados, pero en este caso se configuró, ¿no? Y en ese caso en particular, el tribunal arbitral lo que dijo es que efectivamente había una expropiación directa de la inversión y en ese caso hay un tema muy particular, ¿no? Y es que lo que había o el sustento que el Estado de Bolivia había argumentado para realizar esta expropiación directa es que habían conflictos sociales que han sido muy tocados en la mayoría de los casos de minería, ¿no? El hecho de que hayan conflictividad social y comunidades indígenas o campesinas que generan tumultos, revueltas, ¿no? Lo que dijo en ese caso el tribunal arbitral es que el hecho de que hayan conflictos sociales no implica o no autoriza per se al Estado a expropiar o a dictar una medida de este tipo, que en cualquier caso el Estado tiene el deber de cuidar o salvaguardar la integridad y también su deber de policía, ¿no? De ejercer acciones para controlar estos conflictos sociales que se hubieran podido desatar y sobre todo en caso de que dé algún tipo de medida expropiatoria, pues tiene que haber una compensación justa, equitativa y demás, cosa que en este caso evidentemente no hubo y por tanto, en función del análisis de todos estos hechos, lo que determinó el tribunal arbitral es que se debía pagar una compensación de cerca de 19 millones a la empresa, en este caso de Reino Unido, ¿no? Y bueno, es un caso ilustrativo de una expropiación directa. Y ahora yendo ya al tema de la expropiación indirecta, ahí es un caso muy particular y peruano que en realidad es emblemático, que es Bear Creek versus la República del Perú. En este caso en particular, la empresa Bear Creek tenía un proyecto, el proyecto Santa Ana, que involucraba concesiones que están en la zona de frontera. En este caso, la Constitución del Perú lo que establece es que si las concesiones mineras, en este caso cualquier propiedad que se encuentre en zona de frontera, se requiere una autorización para eso, se tiene que emitir un decreto supremo que tiene que ser refrendado por el ministro, en este caso el ministro de Energía y Minas, el ministro competente, y es un proceso previo a el otorgamiento de la propiedad o en este caso del otorgamiento de la concesión minera. ¿Qué pasó en este caso particular? Bear Creek era un extranjero, estaba en zona de frontera y como quería obtener estas concesiones mineras, pues tuvo o actuó a través de un agente, por así decirlo, un intermediario, ¿no? Y a través de este agente se adjudicó la propiedad, obtuvo su decreto supremo que le autorizaba a obtener los derechos en zona de frontera y luego de que obtuvo este decreto, le transfirió a ese agente las concesiones mineras.
Esto para las personas que no están muy involucradas con el sector minero es algo usual, o sea, suele ser parte de la práctica y no viola ninguna o ni contraviene ninguna norma, ¿no? En realidad es una práctica que permite, en la medida en que se que tiene que gestionar el decreto supremo, obtener o asegurar los derechos mineros y con posterioridad se transfieren una vez que se cuente con ese decreto supremo. De hecho, Bear Creek, sabiendo que no era un acuerdo ilegal, por así decirlo, lo puso en conocimiento del Ministerio de Energía y Minas, de la entidad estatal peruana que se encarga de gestionar estos temas, puso en conocimiento del Ministerio de Energía y Minas toda esta estructura contractual que había hecho y aún así se le otorgó, se transfirió las concesiones mineras, se le otorgaron diversos permisos, ¿no? Y empezó a desarrollar su proyecto. Y nuevamente aparece el tema de la conflictividad social. En el interín del desarrollo del proyecto minero hubo conflictos sociales como las comunidades involucradas y esto ocasionó que pues hayan problemas en el desarrollo del proyecto. ¿Qué pasó en este caso? El Estado peruano emitió también una medida, un decreto que impedía el ejercicio de Bear Creek de sus derechos otorgados como concesionario, ¿no? Y esta medida le impactaba, impedía que pudiera desarrollar el proyecto. No era una reversión directa hacia el Estado, pero sí era una expropiación indirecta, ¿no? Y eso es lo que analizó en este caso también el tribunal arbitral y determinó nuevamente, en línea con lo que veíamos en el caso anterior, que el hecho de que existan conflictos sociales dentro del desarrollo de un proyecto, que de hecho también es algo usual, no impide o no es que bloquea al Estado, el Estado tiene que actuar en su deber de policía, tutelar, buscar el diálogo, y en este caso no se había hecho eso, más allá de que hay un voto disidente en este caso que opina que Bear Creek también contribuyó a ese escalamiento de la conflictividad social, pero lo que finalmente se decidió es que es el hecho de que haya un conflicto no impide que deba seguir todos los procedimientos, en este caso un pago, compensación y demás, y tampoco autoriza hacer una expropiación indirecta, ¿no? Y por ese motivo se otorgó una compensación, no la compensación en este caso que Bear Creek pidió, porque esta fue graduada, no fue dada en función de las ganancias o expectativas que tenías de desarrollo del proyecto, porque no había un proyecto en desarrollo como tal, pero sí se le otorgó una compensación cuantiosa en este caso a la empresa. Eh, Otro de los temas también relevantes o riesgos relevantes están vinculados a las controversias medioambientales o los temas medioambientales que puedan surgir en el desarrollo de un proyecto minero. Y en ese caso, y con eso termino, uno de los casos de inversión que asociada ilustrativos son Glamis Gold versus los Estados Unidos. En este caso, la empresa demandó a Estados Unidos por lesiones o supuestas lesiones a sus derechos y al proyecto minero que ellos estaban desarrollando, que era dentro de una reserva que es un área de particular cuidado, ¿no? Es una reserva del desierto de California y que eran áreas especialmente designadas para el cuidado cultural porque habían tribus involucradas, ¿no? Entonces no estamos hablando de cualquier área, sino de un área protegida, en este caso por los Estados Unidos, porque había dentro del área, eran cercanas, no estaban dentro del proyecto, pero eran muy cercanas, tribus que en este caso indígenas que vivían en esa área, ¿no? En ese caso, California dictó medidas, pero no medidas particulares o que afectaron solamente a esta empresa, sino dictó medidas en general, que incluían,
por ejemplo, el rellenado, nivelado de operaciones, realizar ciertas acciones para mitigar los posibles impactos a estos sitios que eran considerados sagrados, ¿no? Para esas tribus indígenas. ¿Qué pasó con Glamis? Glamis cuestionó estas medidas, ¿no? Porque lo que alegaba la empresa es que las medidas estaban destinadas a bloquear particularmente su proyecto, ¿no? Y le habían generado costos, ¿no? Cumplir con esas medidas que se habían dictado, pues le habían generado costos. Y que su proyecto se veía reducido a un valor que no era positivo, sino negativo, estaba en pérdida más que en ganancia, ¿no? Ahí se analizó, el tribunal lo analizó y desestimó las pretensiones de Gramitz. Lo que sostuvo es que el derecho de practicar la minería seguía teniendo, aún con las medidas, un valor considerable y que las acciones que había dictado en este caso los Estados Unidos no llegaban a configurar una expropiación, eran legítimas en función de los derechos tutelados y que tampoco reducían a valor negativo, eso es algo que se probó durante el arbitraje, reducían a valor negativo lo que Glamis, la inversión que Glamis había realizado, ¿no? Entonces, en resumen, dentro de las controversias que suelen haber vinculadas a proyectos mineros, tenemos particularmente los riesgos de conflictividad social que van muy ligadas a expropiación directa e indirecta, sobre todo indirecta, riesgos de temas medioambientales que también pueden impactar y pueden generar un conflicto en materia de inversión. Y bueno, con esto termino. Muchísimas gracias, Sebastián, por, por la presentación y quedo atenta por si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Mitsilonga. Y lo que menciona es cierto, en el contexto peruano tenemos casos muy emblemáticos, ahora último y los más tocados que se ha dado ha sido el del Upacagol, donde vemos el tema de la conflictividad social. eh, Cuando esta conflictividad social puede generar un impacto tal que va a frustrarte el desarrollo del proyecto, y cuando esa misma conflictividad social debe ser analizada a fondo, como lo hizo el tribunal en ese caso. Y hay que rescatar este tipo de cosas. El hecho de que tú hayas realizado el proyecto con la mayor diligencia posible, hayas conseguido todos los permisos y estés en el avance más alto en temas medioambientales, no significa per se que tu proyecto va a tener un desarrollo como tal. El tema social es algo que siempre va a estar muy vinculado en sus aspectos, así como también lo va a estar el tema medioambiental, con los casos de Coro en Colombia, donde hay una protección hacia lo que es el medio ambiente muy desarrollada, incluso más que acá en Perú, y donde no se permiten ejecutar proyectos dentro de lo que son zonas naturales protegidas o incluso los humedales. Entonces, para los que tengan interés en esos temas, les recomiendo también revisar a fondo los casos que ha mencionado la doctora Mitzi, y con eso nuevamente agradecerle por su participación y siempre estar apoyando al CAE. Y me parece que la doctora Raquel Molina tiene una pregunta, así que voy a darle paso, teniendo tiempo todavía. Gracias, Sebastián. No, muy breve porque justo Mitzi mencionaste el caso de South American Silver y nada más como anécdota les quería contar que como la fase en la que estaba la minera era todavía perdón, previa a la producción, todavía no había empezado a producir mineral. Hubo varios reclamos que hizo por la expropiación y al final, como decía Mitzi, se le dio, el tribunal ordenó una compensación de 19 millones de dólares y me pareció muy interesante que en su momento el Estado boliviano lo vendió como un triunfo para la Procuraduría y para el Estado porque los reclamos excedían los 19 millones de la empresa y siendo un monto menor el que se le dio finalmente, el Estado lo vendió como el gran éxito de la defensa legal, así que me pareció un dato ahí importante, tal vez no tan importante, pero divertido.